Hacia la Fracción. derecha. ¿Cuánto? 3,75. El del corte, El del momento tienen que saber cuánto tienen que darles. el mismo. Bueno, no es exactamente el mismo. Ahora, El mismo, en el sentido el mismo en magnitud, pero sentido contrario. ¿Se dan cuenta? Porque el momento en D, en esta sección y en esta sección, por una cuestión de equilibrio de momentos en el nudo, si no me dan iguales, si no me dan opuestos, perdón, nunca va a haber equilibrio de momentos. Y falta el corte aquí. 3,1 hacia arriba. Bien. Y bueno, si eso está bien, ¿qué deberían verificar? Sumatoria de momento, 0,3 menos 0,3, 0. Sumatoria de Fx y sumatoria de Fi, volvemos a lo mismo, porque es un sistema de fuerzas no concurrentes. Si bien todas están actuando en D, pero tengo momentos ahí, ¿no? Es como que estamos reduciendo todo un punto aquí, pero tengo momentos, entonces ya no es un sistema de fuerzas concurrentes. Volvemos a plantear las tres ecuaciones, es no concurrentes. Aquí es igual, a ver. Igual, en este caso, ¿qué será? 10 más 3,75. ¿Y qué tengo que hacer con el 6,61 y el 2,23? Proyectar hacia el eje horizontal. Exactamente. Y esto me tendría que dar aproximadamente 0. Sumatorio de FI, ¿qué tengo? 3,10 más la proyección vertical de 6,61 menos la proyección vertical de 2,23 y me tendría que dar también igual a 0. Y sumatorio de momento y directamente, 0, esto da. Si tomo como centro el momento acá, ¿no? Punto D. Acá no tengo brazo, digamos, esto es un infinitésimo, ¿no? Esto es un punto, un nudo. Ni esta fuerza, ni esta fuerza, ni esta fuerza, ninguna de las fuerzas produce momento, quiere decir que lo único que me quedan son los momentos en estas dos secciones. Evidentemente me da 0, sí. La fuerza de 3,75 de compresión, me equivoqué. Sí, si no, no había posibilidad. 6,25. 10, evidentemente necesitas un 3,75 entrante. Esto comprime. Bien. Fíjense que si yo lo hubiese calculado a la izquierda de la sección, ¿qué tengo? ¿Qué fuerzas tengo normal en la sección? Todo lo que tengo a la izquierda. 6,25 que tracciona y el 10 que comprime. Quiere decir que del lado izquierdo tengo 3,75 entrante. Quiere decir que del lado derecho también tengo que tener 3,75 entrante. ¿Está bien? Por supuesto que si se quieren complicar podrían tomar el centro del momento en cualquier otro lado, ¿no? Pero acá no vale la pena. Cuando estoy hablando de un nudo, directamente la suma de los momentos me tiene que dar 0. Y ese es el diagrama cuerpo libre de un nudo. O un punto, porque estamos dibujándolo, aumentando, digamos, las separaciones de esas dos secciones, pero estas dos secciones están muy próximas. Un infinitésimo, a un lado y al otro del punto. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí.
Bueno, ¿tiene alguna pregunta ya para hacer? ¿Alguna duda? Si no, descansamos un ratito y Eso, y si podemos tomar un seguimos. recreo. Sí, tomamos un recreo. Miren, si tienen alguna duda, la preguntan después, ¿sí? Pero tienen varios ejercicios resueltos para verlo y analizarlos, ¿sí? La idea era darles elementos como para que lo tengan de guía. ¿Mm? Pero un poco ¿Cuándo ese es volvemos, profe? cuando volvemos. Y volvemos a las 17, ¿les parece? Bueno, Por último, yo les comenté que podían presentarlo en grupos de no más de 3, creo que les había planteado, ¿puede ser? Sí, en el chat, en el grupo. Bueno, si se quieren organizar y hacer una única presentación identificando quiénes son, lo pueden hacer. Si lo quieren presentar individualmente, también. La idea es que todos, sea en grupo o individualmente, presenten el trabajo práctico para la corrección, ¿no es cierto? Con los diagramas de toda la estructura y los 2 diagramas de cuerpo libre del tramo AD y del nudo D, con las ecuaciones que verifiquen el equilibrio, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero bueno, les va a servir para practicar, ¿sí? O sea, esa es la idea, que lo hagan. Y la única forma de ver que lo hagan es que me lo presenten, porque estoy viendo que todos los ejercicios resueltos que tienen y todo lo de la guía no lo han ni visto. Entonces, esa es la idea de los prácticos, que traten de resolverlo ustedes. Si se equivocan, para eso están los prácticos, para que se equivoquen y bueno, y con las observaciones entiendan dónde tuvieron el error y evidentemente es para que después en el parcial no lo cometan, ese es el objetivo, no hay otro. Bueno, a las 17 volvemos, ¿sí? gracias, profe. De nada.
Bueno, ¿estamos, chicos? Sí. Bueno, ¿tienen alguna consulta en particular sobre algo que hayan visto sobre este tema, ¿no? El tema de pórticos? Porque vamos a dar por terminado todo lo que es esfuerzos internos, ya sea en vigas, en pórticos. Tienen ejercitación para hacer, tienen esa tarea donde yo les he subido unas vigas, que la idea de esa tarea es que ustedes, los ejercicios que resuelvan y quieran alguna devolución, los puedan subir dentro de lo que es esa tarea que se llama trazado de diagrama en sistema de alma llena. Está abierta para que ustedes puedan agregar cualquier ejercicio. Está escrito eso allí, ¿no es cierto? El tema de arcos que vimos básicamente, estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Esfuerzos internos en sistema de alma llena, con la particularidad de cuando el eje es un arco, y específicamente puede ser circular o parabólico. No da para más el tema. Si tienen alguna pregunta me la hacen, si no, podemos ver algún caso particular, básicamente, pero yo creo que lo que les queda es practicar, tratar de resolverlo. Bueno, tienen el práctico para entregar y trabajarlo, y las dudas que tengan las preguntan con la metodología que les dije, que puede ser, la pueden presentar en grupo o individualmente, como prefieran. La idea es que cada uno entienda lo que presenta, ¿no es cierto?, sea en grupo o no. El tema de arcos, terminen de leer la documentación, no es más de lo que hemos visto. Tienen, a modo de ejemplo, en una carpeta que ahí tienen en el aula virtual, que se las acabo de hacer visible, ahora se los voy a mostrar como para que lo miren. Hay un trabajo práctico de arcos, está resuelto este trabajo, ¿no? Arcos circulares y parabólicos. Bueno, tienen un arco de 20 metros de luz y una flecha de 4 metros, y cargas puntuales y cargas uniformemente distribuidas, superpuestas. El arco es simétrico, las cargas son simétricas, o sea que los diagramas tienen esa condición final que vimos. Algunos diagramas son simétricos y otros antisimétricos. Y por supuesto, para poder representar un diagrama más o menos aproximadamente correcto, digamos, uno tiene que calcular muchos puntos. Y bueno, habíamos visto que se construye una tabla dándole valores o a X, o a Y, o al ángulo θ, con un cierto intervalo, y se calculan, planteando para cada tramo las funciones, evaluándolas para esas variables, cuánto valen N, Q y M, y se representa gráficamente, ¿no es cierto? Acá tienen un arco que para un caso es circular y para otro caso es parabólico. Bueno, está resuelto el arco parabólico. Fíjense, es el mismo arco con las mismas cargas, nada más que la condición es que es parabólico. Bueno, evidentemente cambia la geometría. Si bien fíjense que la diferencia
es mínima. Ahí, por ejemplo, ahí está en una cierta escala, para 20 metros de luz y flecha 4 metros, aunque ahí dice 5, la altura, fíjense. ¿Ven cómo se separa el arco circular del parabólico? Con los mismos parámetros. Bueno, esa separación hace que el eje baricéntrico sea otro, o sea que los esfuerzos, por más que las cargas exteriores sean iguales, internamente va a tener otros esfuerzos, M, N y Q. Profe, ¿qué sería flecha? ¿Qué significa? La flecha es la altura desde los apoyos al punto más alto del arco. La flecha es la altura que hay desde el... ¿Estás viendo ahí? Es la altura que hay. Sí, ahí está. Desde los apoyos al punto C, el punto más alto del arco, sea parabólico, sea circular. Y la luz es la distancia horizontal que separa los apoyos. Por eso yo normalmente les digo, nosotros vamos a conocer la luz y la flecha, o lo vamos a poner como datos a esos elementos cuando tengamos que diseñar este tipo de estructuras. Tengo que salvar tal distancia horizontal y lo voy a hacer con una cierta altura si elijo un arco. Entonces, con esos parámetros nos vamos a introducir y vamos a poder calcular esfuerzos internos, reacciones de vínculo, etcétera, sea el arco circular o sea el arco parabólico. Entonces, para esos parámetros, flecha 4 metros y luz 20 metros, acá está resuelto para el caso de un arco parabólico, calculado el ángulo θ0, acuérdense que θ0 dependía de la geometría del arco, sea circular o parabólico, las reacciones que están en función de θ0, más si el apoyo móvil es tangente a la directriz. Entonces, esa tangente a la directriz en A o en B, justamente es el ángulo θ0, que lo voy a conocer en función de L y F y de la geometría. Y voy a poder calcular las reacciones de vínculo y plantear la función de los esfuerzos internos. Y le voy a dar valores a X, en este caso, para cada X tengo un valor de Y, un valor de θ correspondiente, voy a calcular N, Q y M, y voy a representar, interpretando los sentidos, voy a decir si hay compresión, cómo es el sentido de compresión o tracción, cómo es el sentido de corte y cómo es el sentido de los momentos flectores para, fíjense, todos esos tramos. Y ahí están dibujados en una cierta escala a partir del eje del arco los valores. Y acá en este caso tengo un esfuerzo normal de compresión con esos valores calculados. Fíjense el diagrama de corte. Bueno, fíjense que estos saltos se corresponden justamente donde tengo cargas puntuales. Y el diagrama de momento flector. Cada 2 metros horizontal, fíjense que ahí tiene una escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores hay. Cada 2 metros están separados. Y cada 2 metros, medido horizontalmente, se han calculado estos valores que se representan, como ya sabemos, a partir del eje baricéntrico. Y ahí están los diagramas de esfuerzo interno de un arco parabólico con esas cargas. Está resuelto, ¿no? Lo pueden mirar. ¿Qué pasa si el arco es circular? Y bueno, va a cambiar
Este es el arco parabólico. Me voy aquí a la resolución del arco circular. Ese arco que veíamos recién estaba hecho con un programa, digamos. Este está hecho a mano, como verán. También cada 2 metros. El arco circular tiene la particularidad de que tiene un radio constante. Ahí está el cálculo del radio. En función del radio se puede calcular el ángulo θ0 y se calcula también la reacción de vínculo. Y tramo a tramo se plantean las mismas funciones, porque las funciones siguen dependiendo de la reacción de vínculo y del ángulo θ. Pero son otras reacciones de vínculo y también otras orientaciones de las secciones, ¿no es cierto? Y fíjense que está dibujado los mismos diagramas, parecidos. Si ustedes comparan los valores, van a poder sacar alguna conclusión respecto de cómo son los esfuerzos internos para igualdad de cargas exteriores de un arco circular y un arco parabólico, donde usted dirá, pero tienen que ser muy parecidos, y no son tan parecidos. Fíjense el momento flector máximo que tengo en el arco circular. ¿Cuánto dice ahí? 24,28 tonelómetros en el medio. ¿Lo ven? Sí. Sí. Fíjense el arco parabólico. ¿Cuánto dice? 5,5. Es casi 4 veces, la cuarta parte. Bueno, fíjense que también cambia el corte, ¿no? El corte acá cambia de sentido contra... Acá recién cambia de sentido aquí en el medio, acá no cambió de sentido. Pero fíjense cómo se diferencia. Acá tengo un valor máximo de corte de cuánto dice, 3,9 aquí. Y aquí, no, fíjense que acá 1,26, 0,54, 1,5 aquí. Ven que el arco circular es como que tiene mayores esfuerzos de corte y momento. Y normal, ¿cómo estamos? 34,08 en el arranque aquí. 37,62. Tenemos mayor esfuerzo normal aquí en el arco parabólico. Y el mínimo, estoy en 29,38 contra 24,68. Fíjense que desde el punto de vista de los esfuerzos de corte y momento flector, el arco parabólico tiene menores esfuerzos. Pero tiene un poco mayor el esfuerzo normal, básicamente. Y esa diferencia la daría el θ. Bueno, la diferencia básicamente, si bien ambos arcos pasan por A y B, que son los apoyos separados 20 metros, y por C, el punto más alto, son dos geometrías distintas, que internamente estamos viendo que el arco parabólico genera mucho menores esfuerzos de momento y de corte, y toma así un poquito más de esfuerzo normal respecto de la misma luz, la misma flecha de un arco circular, con la misma condición de apoyo, ¿no? No se olviden que la condición de apoyo de ambos arcos son fijo en A y móvil en B. Ambos son tangentes. El apoyo móvil, su plano de rodamiento es perpendicular a la tangente en B. Pero el ángulo θ0 para un arco circular no es el mismo que un arco parabólico. Como verán, fíjense cómo llegan las dos. Si yo trazo tangentes en A o en B aquí, y como son dos geometrías distintas,
las tangentes son distintas. Y si nos vamos a la resolución, el θ 0 que se calculó para el arco circular, ¿cuánto dio? 43, ahí está el seno de θ 0. 43,6 grados dio. Y el arco parabólico dio, probablemente no, ahí está, 38,66. Se dan cuenta que el ángulo de arranque es distinto. Y evidentemente θ va a ir desde 0 en el centro, o en C, hasta θ 0. Pero son dos θ 0 distintos. Y para una sección cualquiera, imagínense a los 4 metros, si yo trazo una vertical ahí a los 4 metros, que me involucraría en dos secciones, y bueno, las secciones los baricentros se diferencian y los planos de la sección o las tangentes a la directriz de ambas geometrías son distintas. O sea, eso hace que los cortes, si bien ambas secciones están a 4 metros horizontalmente desde el apoyo izquierdo, tienen planos de secciones distintas. Eso hace que el esfuerzo de corte cambie, el esfuerzo normal cambie, y como su baricentro es distinto, su momento flector también cambie. Si bien ustedes verán, pero es muy parecido, sí, es muy parecido, pero los esfuerzos internos no tienen nada que ver, como vimos en los dos diagramas que les acabo de mostrar. Y bueno, hay que plantearlos, el cálculo de los valores de los esfuerzos internos en cada sección y representarlos gráficamente, que es lo que tienen ahí para que vean. Si tienen que dibujar un diagrama de un arco, tienen que saber cuál es la metodología para el cálculo. Y acá está hecho para 10 puntos de un arco. Y para esos 10 puntos están unidos los extremos con una curva cualquiera, como verán, ¿no? O sea, ¿qué pasa entre 0 y 2 metros? Entre esta sección y esta sección, y ahí hay una curva cualquiera dibujada. ¿Se entiende cómo se termina dibujando todo el diagrama a pesar de haber calculado algunos valores? ¿Se entienden o no? O sea, Tendré que ver el... nosotros calculamos este valor. ¿Cómo sé qué pasa entre esta sección, esta sección, esta sección y esta sección? Que son así las secciones. Si es circular, son todas radiales, como están dibujadas ahí. Todas concurren al centro. ¿Cómo sé lo que pasa entre secciones? Y no lo sé. Como una aproximación que podríamos hacer. Que acá está dibujado cualquier curva, ¿no? Y podríamos haber hecho esto, unido con tramos rectos. No hubiese estado mal, porque la única forma de saber bien cuál es la curva correspondiente es dándole muchos valores a θ o a x. Ya, ¿no? Le podemos aproximar con una curva cualquiera. Y tener un diagrama aproximado. Sí. Y si sacamos así como venimos haciendo las ecuaciones y todo de cada uno, más o menos no queda así lineal o cuadrático. No, nada que ver. ¿No queda? Porque dependen. No, porque dependen del coseno y el seno de θ. ¿Te acordás cómo eran n Claro. de θ, q de θ? Era la reacción vertical por el seno de θ, más o menos la reacción horizontal por el coseno de θ.
más o menos Q por X por el seno de tita, o sea, dependiendo de la carga que tenga, pero fíjate que son funciones que dependen del seno o el coseno de la variable tita. Entonces ya no es ni lineal ni cuadrática, no responde ninguna función, tal cual bien. vimos cuando el eje es recto. El eje curvo es más complicado. Aquí como trabajo, lo que vamos a hacer básicamente es, si ustedes ven ahí en el aula virtual, ya vamos a ver qué les voy a dar como ejercitación, ¿cierto? Tienen una guía de ejercicios aquí, donde son arcos exclusivamente. Como para no trabajar tanto, yo les voy a poder pedir, por ejemplo, para ese arco, y esa sección indicada, calcular cuánto vale M, N y Q, nada más. Ya sabemos que si queremos trazar el diagrama completo de un arco, y tengo que calcularlo en varias secciones. Pero para ese arco, por ejemplo, si yo les digo, calcular para esta sección genérica, cuya posición, fíjense que está acotada. ¿La ven? Sí, profe. Es un arco que tiene 10 metros de luz, 3 metros de flecha, y para esa sección que está ubicada a 2 metros respecto de un eje horizontal, o sea, sería la coordenada I. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos representado los ejes Y y X aquí? Quiere decir que esta sección genérica tiene conocido el valor de I. Pero con el valor de I solamente no me alcanza. ¿Cuánto vale X? ¿Cómo calculo X? Yo tengo el valor de I, que es la abscisa del baricentro de la sección respecto de los ejes X e Y que acabo de dibujar. ¿Cuánto vale la ordenada? ¿Cuánto vale la abscisa? Para saber las coordenadas X, Y del baricentro de la sección NN. ¿Cómo lo averiguo? Bueno, si el arco es circular, ¿se acuerdan que había una relación entre X, Y y tita? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Bueno, ahí pero no se acuerda bien la fórmula. Bueno, lo tienen en el resumen. En el resumen de... No hace falta que se acuerden de la fórmula tampoco. Pero aquí... ¿No sería igual a la flecha por el radio? Si el arco es 1 menos circular, coseno tita. fíjense, las expresiones son estas. X, este valor, depende de quién. De L, R y tita. Pero si yo conozco I, porque me lo dan como dato, ¿qué podría despejar de esta expresión I tita? Si conozco I, conozco F y conozco... Sí, puedo despejar tita. ¿Cuál es el ángulo tita que forma el plano de la sección con la vertical? Entonces ya tengo la inclinación de la sección tita. Tengo I. ¿Cuánto vale X? Y si tengo tita, lo despejo de aquí. ¿Lo ven o no? X
e Y, las coordenadas del baricentro de la sección para un arco circular, están en función de θ, por supuesto L, F y R, pero R está en función de L y de la luz y de la flecha, L y F, por lo tanto, si el arco es circular, automáticamente voy a conocer la luz y la flecha, y voy a poder calcular el radio R con esa expresión que relaciona R con L y F, y si me dan el valor de I, obtengo para qué θ corresponde, y en función de θ obtengo cuánto vale X. O sea que ya tengo X, Y y θ, si me dan la posición de la sección con alguno de los parámetros que necesito conocer. O sea, ¿se entiende o no? Sí. Entonces, si yo les doy un trabajo, le digo, bueno, tengo este arco circular con las cargas que sea, y le doy para tal sección, les tengo que decir, o que esa sección forma el ángulo θ con la vertical, por lo tanto automáticamente se van a esas dos expresiones y obtengo cuánto vale X e Y, o en el caso que vimos recién, les puedo dar X o les puedo dar Y, pero si les doy X o Y, automáticamente pueden obtener para qué ángulo θ se corresponde esa sección, o qué ángulo θ tiene esa sección. Y por lo tanto puedo averiguar la otra coordenada también. Y quedó todo definido de la sección, su orientación y las coordenadas del baricentro. Y con eso ya calculo los esfuerzos internos, como ya sabemos calcularlo. Si para ese mismo arco, en lugar de ser circular, le digo parabólico, en este caso, fíjense que les di, en el ejercicio que vimos, les di la posición Y. Si tengo la función de la parábola para los ejes X e Y que están dibujados en el mismo lugar que el arco circular, ahí lo están viendo. Si tienen el valor de Y, ¿qué pueden obtener con la función? X. Claro, despejan X de aquí, si bien... Un poco más complejo. Claro, es X al cuadrado tengo aquí, pero ¿puedo despejar X o no? Sí. Para un valor de Y. Claro, para un valor de Y me va a dar dos valores de X. ¿Están de acuerdo? Sí. En este caso es muy simple verlo, ¿no? Para un valor de Y, cualquiera, se dan cuenta que hay dos valores de X, aquí y aquí, que tienen el mismo valor de Y, evidentemente Y igual a f de X, una función cuadrática, entonces. Entonces me pregunta, Sí, ¿qué sucedería si una raíz tiene negativo y otra positiva? no, para esa posición de los ejes X e Y de esa parábola, siempre vas a tener dos valores de X positivos. No hay otra posibilidad. Para cualquier valor de Y entre 0 y F, entre 0, evidentemente para Y igual a 0, se verifica para X igual a 0 y X igual a L. Y para Y igual a F, tenés una única solución, que es X igual a L sobre 2. Para cualquier valor de Y entre 0 y F, siempre vas a tener dos valores de X, pero que van a estar siempre entre 0 y L. Nunca no hay ninguna posibilidad de que sea uno positivo y uno negativo. ¿Lo ven? Sí. Y bueno, entonces con el valor de Y que tenía recién, se van a esa función, despejan el valor de X correspondiente, que como verán, en este caso hay dos valores de X. Esa sección
o esta otra. Y bueno, tendremos que definir una de las dos. Y les digo, en este caso será este valor de X, ¿no? Si la sección se las dibujo por aquí. Si no, va a ser uno equidistante del otro lado de C, de la clave, digamos. Pero siempre van a poder definir con alguno de los parámetros X, Y o θ, lo que sea. Con Y, para parábola, me voy a la función y obtengo X. Si tengo X e Y, ya tengo las coordenadas del baricentro. ¿Cómo obtengo θ? Que es el ángulo que forma el plano de la sección con la vertical o la normal a la sección con la horizontal. Es lo mismo. ¿Cómo tengo el ángulo θ correspondiente para esa sección? Fíjense que ahí tengo la expresión haciendo la derivada, ¿no? Entonces, fíjense que para un valor de X, el que corresponda, me voy al arco tangente de esta función lineal y tengo qué θ le corresponde. Y se acabó entonces. Porque tengo X, tengo Y, tengo el ángulo θ que forma el plano de la sección con la vertical, o la normal a la sección con la horizontal. Fíjense, todos esos ángulos son θ. Y ya después tengo que calcular por definición los esfuerzos internos en la sección NN, que forma el ángulo θ y cuyas coordenadas del baricentro son X e Y. Ya después un simple cálculo de esfuerzos internos en una sección ya determinada, considerando las fuerzas que tengo a un lado o al otro. Seguramente habrá reacción de vínculo y cargas, y de eso se trata. No tiene otro secreto el cálculo de los esfuerzos internos en un arco. Por eso aquí cuando en esta guía que tiene muchos arcos, lo máximo que podemos hacer es esto. Le voy a dar una sección que se las puedo indicar con una variable, o esta otra. Fíjense que aquí en esta sección, por ejemplo, ¿qué le estoy pidiendo? Los esfuerzos, NN. ¿Cómo ubicamos esta sección en el arco? ¿Con qué variable en este caso? Con X. La sección es esa. Con X. A 1 metro medido horizontalmente de B. Ya con eso, automáticamente puedo saber cuál es la coordenada ahí y qué ángulo θ forma el plano de la sección con... Pregunta, profe, antes que continúe. Sí. Por ejemplo, estaba observando que los apoyos móviles todos están como en la misma recta de acción que la pendiente del arco. Sí. ¿Están en lo correcto de la posición? Sí, digamos, acá no dice nada, pero se supone que el plano de rodamiento, como ya lo vimos... Es colineal con el arco. En ese tramo del arco. No, el plano de rodamiento es perpendicular a la tangente a la directriz en B. Eso me está diciendo ese apoyo. Genial. Si no les digo que el plano de rodamiento forma el ángulo tantos grados respecto al horizontal, por ejemplo, ahí tengo que interpretarlo que el plano de rodamiento, o
la recta de acción de la reacción en B es tangente a la directriz en B del arco, sea parabólico, sea circular, como sea. Si es parabólico o circular, las dos rectas de acción son distintas, porque las tangentes son distintas. Pero normalmente es más conveniente este apoyo que ponerle un apoyo móvil horizontal, como vimos al principio, desde el punto de vista de los esfuerzos internos. No se comportaría tanto como arco con un apoyo móvil horizontal. Acá también tienen un apoyo similar. Esto me está diciendo que la reacción en A es tangente al arco en A, justamente. O lo que es lo mismo, va a formar el ángulo θ0 con la horizontal. Acá volvemos a tener otra sección donde me la ubican con nuestra distancia de 2 metros. Y con eso ya es suficiente. Ustedes tienen que saber calcular cuánto vale el ángulo θ de esa sección en N y a qué coordenada ahí está su baricentro para poder calcular los esfuerzos internos, tal cual lo vimos, las funciones de los esfuerzos internos para una sección cualquiera de un arco que la tienen en la guía, ¿no es cierto? En la guía de... Sí. Por ejemplo, tenemos acá en el 1287, por ejemplo, en esta. Sí. Nosotros tenemos ya acá prácticamente dos coordenadas, X y Y. Acuérdense que los ejes, tal cual lo vimos en el teórico, X e Y, para cualquier arco, estaban ubicados aquí, ¿no? Bien. Ahí me está dando la posición en X de esa sección genérica NN. ¿Está bien? Sí. Bueno. Por ejemplo, si las secciones se lo vamos trasladando hacia la izquierda o hacia la derecha, nosotros respectivamente las coordenadas se van a ir cambiando. Y por ende el ángulo va a ir cambiando. ¿Estoy en lo correcto? Vos querés mover la sección, querés ir Claro. calculando en distintos lugares. Claro, en cada sección, por ejemplo, donde están 5 toneladas en B, antes de llegar a C o antes de llegar a A. Bueno, acá evidentemente, si querés calcular lo que pasa donde están las 5 toneladas, acordate que la fuerza de 5 toneladas te produce una discontinuidad en el diagrama, ¿no? Entonces, si bien esa sección está a 2 metros de A, pero un infinitésimo a la izquierda de la carga y un infinitésimo a la derecha de la carga, te va a generar dos esfuerzos de corte distintos, dos esfuerzos normales distintos, y el momento flector va a ser el mismo, ahí, en esa sección. Pero evidentemente sí, vas a tener que, digamos, si vos querés representar un diagrama, necesitas calcular en distintos lugares, como cualquier diagrama. Además que aquí necesitas un cálculo puntual en varias secciones para poder representar un diagrama aproximado, ¿no es cierto? Sí. Y te vas a parar en cualquier sección, vas a mirar a un lado o al otro, qué fuerzas tenés, y vas a calcular los esfuerzos internos como ya sabemos. Sí, claro, lo que le preguntaba yo es si Tita iba variando. Pero seguro que va variando. Porque si cambiamos de una sección hacia otra, dos coordenadas van a ser totalmente distintas. Y esas dos coordenadas, con esas dos coordenadas podemos calcular Tita. Es que va variando X, va variando Y y va variando θ cuando yo voy recorriendo el arco. Sí. Esa es la particularidad del arco. Su plano, la orientación del plano de la sección, que me determina justamente el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal, porque respecto de la tangente y normal a la sección tengo que proyectar todas las fuerzas. Va variando cuando
cuando voy cambiando de posición la sección permanentemente? ¿Desde qué valores a qué valores va a variar siempre? Y siempre que esté en la clave, ¿cuánto vale el tita? Tal cual lo medimos. 0. 0. Si voy para un lado o para el otro, va aumentando el ángulo tita hasta un valor tita extremo, que será aquí, donde si yo prolongo esta recta y prolongo esta recta, que son los planos de las secciones, ¿qué ángulo forman aquí? Tita 0. Tita 0, que es el mismo ángulo que forma la tangente a la directriz en A con la horizontal. También tengo el ángulo tita 0 ahí. Así como este es tita 0, pues, por trigonometría, aquí también tengo el ángulo tita 0. Se dan cuenta que es el ángulo que forma el plano de la sección con la vertical, o lo que es lo mismo, la normal a la sección con una horizontal. Y bueno, entre 0 y tita 0 es lo que varían los ángulos de esta sección, esta sección, esta sección, esta sección, hasta esta. Midiendo el ángulo tita siempre a partir de la vertical a un lado o al otro. Pero se dan cuenta que siempre va a variar entre 0 y tita 0. Y para cada tita, o para cada sección, que le corresponde un tita, y se va a corresponder en función de la geometría un valor de X y un valor de Y, que me determinan la posición en este sistema X e Y de las coordenadas del baricentro de la sección, que evidentemente para lo único que me sirve es para calcular el momento flector. Porque para calcular el corte, lo único que me hace falta es el ángulo tita, o normal, el esfuerzo normal o el esfuerzo de corte. Por la misma definición. Bueno, la forma que lo terminen de aprender es, vamos a trabajar con un arco para que calculen en una sección, le puedo dar en 2 secciones, un arco, y si saben calcularlo en una sección, en 2 secciones, van a saber calcular en cualquier sección. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un arco y les voy a decir, dado el arco circular o dado el arco parabólico, con las cargas que sea, para tal sección o para tales secciones, calculen los valores de M, N y Q. Y por supuesto me tendrán que calcular la reacción de vínculo. Y para la sección que sea, ustedes elegirán el lado y me tendrán que poner si el esfuerzo normal es, por ejemplo, así en esa sección. Si el corte, por ejemplo, es así, para eso ustedes harán el cálculo. Y el momento flector, por ejemplo, si es así, como en cualquier sección. Entonces, me indicarán los sentidos de los esfuerzos y me dirán, el momento flector tiene tal magnitud y en este caso se traccionan qué fibras. Las de afuera del arco o las de adentro del arco. ¿Cuál sección prefiere? ¿La de arriba o de abajo? La NN, esta. Esta que está acá. Sí. En este caso, si los momentos son así, ustedes saben que ese valor calculado en esa sección, si lo tuviesen que representar gráficamente,
¿De qué lado lo van a representar al momento calculado ahí? Si los sentidos son esos, que ustedes ya saben definir. Y hacia la derecha, Hacia afuera del arco, digamos. claro. Bien, porque se traccionan las fibras de arriba del arco, no las de adentro del arco. Sí. Y bueno, el sentido de corte sabrán determinarlo, será así o será contrario, y el normal o será de tracción tal cual está dibujado o será de compresión, con sentido contrario. Pero eso ustedes tienen que saber, indicar en la sección cómo son los sentidos de los esfuerzos y qué magnitud tienen. Si lo saben hacer para una sección, y lo van a saber hacer para cualquier sección de un arco. Si lo hacen para muchas secciones de un arco, recién ahí podemos decir, voy a representar el diagrama gráficamente. Es la única posibilidad de representar gráficamente los esfuerzos internos, calculando muchas secciones, en muchas secciones. No una o dos, sino varias, como los ejercicios esos que tienen resuelto de modelo, que estaban cada 2 metros en ese arco de 20 metros de luz. Y es medio mucho. Pero bueno, una idea de cómo es el diagrama les da, ¿sí? Si ustedes quieren mejorar la resolución, y bueno, tiene que agregarle más valores aquí. Disminuir el intervalo de 2 metros y decir, bueno, cada metro, bueno, en lugar de 10 valores voy a calcular 20 valores, y este diagrama seguramente va a ser muy parecido, pero va a ser un poco más exacto. Va a tener más valores representativos, nada más que eso. Bueno, terminen de leer lo que es arcos y practiquen con pórticos, ¿sí? Y suban todos los ejercicios que hagan a modo de práctica. O sea, no hay otro secreto en trazado de diagrama de esfuerzos internos. Y lo único que me gustaría que terminen de ver, creo que hemos visto algunos trazados de diagramas sin valores, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué pasa con los pórticos? O sea, acá tienen varios, es lo mismo, un pórtico, una viga, ¿no es cierto? Fíjense que a partir del problema 250 tienen trazado de diagramas en pórticos sin valores. Traten de resolverlo. En la guía tienen, en la V tienen algunos resueltos referidos a la guía de modelo. Traten de plantearlo a los diagramas sin valores, analizando el equilibrio de fuerzas exteriores para ver cómo pueden ser las reacciones de vínculo, y después se van moviendo en la sección y van representando los diagramas sin valores, sin ningún cálculo o con cálculo mínimo. Pero para eso tienen que dominar el tema. Y este es tema de examen final y tema de parciales también, ¿no? Le damos una estructura cualquiera, donde no le damos valores ni de carga numérico, ni de momento aplicado, ni de fuerza aplicada. Como verán, P1, Q, M. Por supuesto, con sentidos perfectamente determinados. Ustedes tienen que saber aproximadamente cómo son los diagramas de esfuerzo interno. Y eso lo tenemos que conocer porque mirando la carga, ya sabemos qué función del esfuerzo interno tengo por las relaciones diferenciales. Entonces, tranquilamente ustedes pueden representar a mano alzada, sin valores, los diagramas de esfuerzos internos.
que son estos ejercicios que tienen aquí. Que por supuesto, aquellos que lo resuelvan, súbanlo y se los corregimos, esa es la idea, pero tienen que practicar, no hay otro secreto. No hay otro secreto que resuelvan. Estos pórticos son muy sencillos. Este está resuelto, lo tiene resuelto ahí en el aula virtual. Y todos los demás tienen carga distribuida, no tienen nada raro, ¿no? Son las cargas que normalmente trabajamos. Acá tiene una carga triangular. Y bueno, tienen que saber cómo es el diagrama de esfuerzos internos sin hacer la menor cantidad de cálculos posibles, ¿no? A ver, en este último, el 2, sí, 12 A ver, ¿qué tendría que hacer para representar los diagramas sin valores de ese? Calcular las reacciones. Bueno, a ver, ¿y cómo serán las reacciones si tienen que ponerlas sin calcular? A ver, ¿se anima? Horizontales. Sí. A ver, momento en ¿dónde? B hacia C. Bien. ¿Qué obtenés ahí? Si tomás momento en Reacción B, vertical en C. ¿y para dónde va? Hacia arriba. ¿Están de acuerdo todos que la reacción vertical en C va hacia arriba? Vamos a cambiar de... No me dijeron nada. Va hacia arriba sin lugar a duda. ¿Y cuánto vale? M dividido esta longitud. Sí. Porque si tomo un momento en B igual a 0 de toda la fuerza que tengo a la derecha, se dan cuenta que me queda M menos RC por L igual a 0. O sea que RC no hay otra posibilidad que vaya hacia arriba para que equilibre el momento horario respecto de B. Y si tengo RC, Puedo tener RA. Vertical. ¿cómo va a ser? En este Hacia abajo. caso. Hacia abajo y de igual magnitud. Exactamente. O sea que acá tengo una cupla entre RC y RA verticales las dos. ¿Sí? La cúpula vamos a tener un momento igual a 0. Y el momento de esta cupla es igual a M con sentido antihorario, en definitiva. Sí, en esa sección. Y las reacciones horizontales, Todo un momento en A, en todas las secciones, en las dos secciones. en A de todo. A ver, ¿y qué tenés? El momento de la carga triangular es horario. El momento aplicado es horario. El momento de RC Y antihorario. antihorario y equilibraba M ya. Sí. Por Quiere ende, decir, HC sería hacia la izquierda. estamos en un momento en A de todo. Es hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Bien, porque es el momento de la carga distribuida respecto de A, es horario. Quiere decir que y me queda la reacción en A, que ¿cómo será? ¿También para la izquierda no? ¿O es también con una cupla? No sé. Un segundo, estoy calculando el valor de HC. No puede ser una cupla porque hay una fuerza horizontal correspondiente a la resultante de la carga triangular, entonces no pueden ser una cupla la reacción en C y en Claro. A horizontal.
porque hay una fuerza horizontal adicional, ¿no? De alguna forma las dos van para la También izquierda y es el- sumando anula claro. la distribuida. Exactamente. Va a ir también para la izquierda las reacciones no. Sí. ¿Mm? Eso lo pueden hacer planteando las ecuaciones de equilibrio, sin valores, ¿no es cierto? Pero y HC bueno, vale Q por H sobre C. HC vale Q por H sobre 2 por... Bueno, pueden determinar este valor, ¿no es cierto? Pero tienen que tener esta altura también. Lo mismo que esta reacción vertical tienen que tener esta longitud. Pero las reacciones van a ser así, cualquiera sea el valor de Q y cualquiera sea el valor de M en este caso. No hay ninguna duda. Y bueno, el diagrama de momento, ¿cómo va a ser en este caso? ¿Arrancaríamos en C o en Q? Vamos al tramo horizontal, ¿cómo va a ser? Así. Sí. El último valor va a valer M. Claro, va a dar un... Hasta acá vale M. Después se hace 0, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y cómo es el momento en el tramo vertical? Tenemos una función cúbica, Bien. un vértice en B, y la parábola iría hacia, la concavidad iría hacia la izquierda. Con cavidad hacia la izquierda. Función, y tendrá un máximo seguramente aquí. Sí, ¿Mm? Acá vale 0 el momento en B. Y aquí también. Lo que pasa es que antes que trazar el diagrama de momento, que tendríamos que haber trazado. diagrama de corte. Corte. ¿Cómo es el corte? ¿En qué sección? Horizontal. M. Bueno, empezaríamos por el HC. Constante. ¿Está bien? Así el sentido de corte. Y aquí, Y 0. no, el corte en el tramo vertical. Por eso ese no sería 0, porque la carga distribuida anularía las reacciones. Y no, en pero C y en H. ¿cuánto vale el corte en el apoyo? Aquí Ah. tengo este valor. Sí. Tengo un valor de corte ahí. ¿O no? Claro, que la carga es 0. Sí, Tengo corte en la columna. sí, me confundo. Imagínense que lo dibujo de este lado. El corte aquí en el apoyo, ¿no vale esta reacción horizontal? Sí. A medida que me voy moviendo hasta B, ¿qué pasa con el diagrama de corte? Va disminuyendo Va disminuyendo. con la función cuadrática. Bien. ¿Y cuánto vale el corte en B? 0. No, si me paro en esta sección. Sería HA menos Q por X al cuadrado sobre 2. No, HA menos Q por H sobre 2, menos toda la Sí. carga, digamos, ¿cierto? Pero si miro para el otro lado, ¿no tengo este valor de corte? Sí. Quiere decir que el corte en A vale HA. El corte en B vale HA menos Q por H sobre 2 o HC. Pero, ¿qué pasa con el corte aquí? No vale 0 en B. Acá vale HA. ¿Y en B cuánto vale? HC. Ambos equilibran a... Cambió el sentido de corte aquí. ¿Es así? Ahora sí. Y el diagrama de corte seguramente que es así.
Porque mire la carga. Función cuadrática de corte, porque la carga es lineal. Miren la carga que va de 0 en B a Q en A. Cuando la carga distribuida es 0, ¿qué tengo de derivada de primero el corte? El vértice. Acá tengo el vértice, esta parábola de segundo grado. ¿Ven que se hace 0 en un punto? Y bueno, en ese 0 voy a tener el momento máximo. Este valor vale la reacción horizontal en A. Y este valor vale la reacción horizontal en C, en realidad. Ambas son las que equilibran a todas las resultantes de ese triángulo que vale Q por la longitud AB o H dividido 2. Ese es el diagrama de corte ahí. Y constante aquí, ¿no? Bueno, por supuesto que el sentido de corte es... aquí es así, y después cambia el sentido de corte, ¿no? Será así aquí. Y este diagrama va a tener esa forma, cualquiera sea el valor de M y cualquiera sea el valor de Q, cualquiera sea la altura H y cualquiera sea la longitud horizontal esa que va de B a C. No va a cambiar la forma por más que yo cambie las magnitudes de Q y de M. Y eso es lo que más o menos tienen que aprender a representar en forma aproximada los diagramas, ¿no es cierto? Y bueno, el normal, aquí teníamos compresión en BC y tracción en AB, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la reacción horizontal en C? Me habían dicho que iba para la izquierda, quiere decir que el tramo BC se comprime, constante, y el tramo AB se tracciona constante. HC en el tramo BC y la reacción vertical en A que va para abajo, tracción constante en el tramo AB. Y bueno, esos serían los diagramas rápidamente sin valores trazados. Bueno, traten de resolver algunos y cualquier cosa lo vemos en la clase que viene. Sin valores. Acuérdense del práctico. Y bueno, cerramos bien la clase, al principio de clase, si quieren, las dudas que pueden tener. Y ya continuamos con otro tema la clase que viene. Vean en el aula virtual tienen algunos ejercicios resueltos sin valores. Aquí les muestro algunos. Este es uno sin valores, fíjense, una cadena cinemática de 2 chapas. Este es un pórtico también sin valores. Trazado los diagramas. Y acá tienen el problema 258, que es de la guía, resuelto con tres alternativas posibles que se pueden dar de las reacciones. Pues no siempre las reacciones por ahí se van a poder definir. Quizás dependan de algunos valores, ¿no? Bueno, traten de verlos, de jugar un poquito con los diagramas y cualquier cosa vemos algún ejercicio en la clase que viene como para cerrar este tema. Bueno, gracias, profe. Bueno. Perfecto, profe. Estamos. No, profe. Nos vemos entonces el martes que viene. Chao, profe. Chao, hasta luego, profe. Nos vemos. Nos vemos. Que anden bien.
Hasta luego.